Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a predicar en esta noche bajo el tema titulado ¿Me roban las ovejas? ¿Te roban las ovejas? ¿Será cierto? ¿Será verdad? Entonces para eso vamos a ir al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 11. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice, y ya no estoy en el mundo, dice, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, dice Jesucristo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Dice, en tu nombre a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, hermano. A Dios sea la gloria y la alabanza. Amén. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, bendito sea Cristo. Y vamos a predicar, hermano, bajo el tema, ¿será cierto que te roban las ovejas? ¿Te han robado las ovejas? Porque así hablan algunos pastores. Algunos pastores están molestos, están furiosos, porque dicen que les están robando las ovejas. Les están quitando sus ovejas, les están robando sus ovejas, ¿correcto? Entonces, mire, la palabra de Dios es la base de la fe cristiana. La palabra de Dios es la base de la fe cristiana. Uno no puede ser cristiano, una persona no puede ser hijo de Dios sin las escrituras. El pastor que quiera administrar, gobernar la iglesia sin la palabra, sin la escritura, es un lobo rapaz, un engañador, un mentiroso. La iglesia tiene que administrarse, la iglesia tiene que gobernarse de acuerdo a la palabra de Dios. Y cada cristiano tiene que someterse a la palabra de Dios. Entonces, mire, ¿qué nos dice la Biblia de los hermanos de la iglesia? Los hermanos de la iglesia, los hijos de Dios, la Biblia los llama también ovejas, ¿no? Lo compara con las ovejas. Jesús es el buen pastor, Jesús es el buen pastor, el príncipe de los pastores, y dice que los creyentes somos sus ovejas, ovejas de su prado, y Él nos lleva, hermano, por campos verdes, figuradamente hablando, retóricamente hablando, y dice que nos lleva a aguas para tomar agua, refrescarnos, nos lleva a pastos verdes para comer. Entonces, Él es el buen pastor. Él es el buen pastor, y la iglesia, los creyentes somos, ¿qué cosa? Las ovejas, figuradamente hablando. Entonces, mire, la Biblia nos dice que la iglesia, las ovejas, los creyentes, le pertenecemos al pastor de la iglesia, al pastor humano, al presbítero, al reverendo, al licenciado, hermano, al pastor famoso, no famoso. O sea, las personas, los creyentes, le pertenecen, son propiedad del líder religioso del pastor. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, no, falso pastor, las ovejas no te pertenecen a ti, las ovejas no me pertenecen a mí, los creyentes no le pertenecen al pastor, los creyentes no le pertenecen a una religión, no son propiedad de una religión, de una denominación, de un líder religioso. Eso es mentira, eso es falso. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, ya no estoy en el mundo, dice Jesús, mas esto está en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Mire lo que dice, vayamos a la palabra. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Dice, a los que me has dado. O sea, Dios Padre le ha dado la iglesia a Cristo. O sea, la iglesia es un regalo del Padre para su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, usted, mi hermano, usted es un regalo del Padre para Cristo. Gloria a Dios, hermano. ¿Se pone a pensar eso? Un regalo es algo bueno, es algo hermoso. O sea, usted para Dios es algo valioso, algo precioso, algo hermoso. Y usted es un regalo para Cristo. O sea, el Padre le ha dado la iglesia a Cristo como regalo. Entonces, si el Padre le ha regalado la iglesia a Cristo, ¿Cristo quién es? El dueño de la iglesia, las ovejas. Sentido común, acá lo dice a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dios quiere que la iglesia sea una.
sea, la iglesia de Cristo universal es una, ¿ya? Lo que pasa es que hay denominaciones, cantidad de religiones. Cantidad de religiones para todos los gustos, para todos los sabores, para todos los colores. Ahora los hermanos pueden buscar la iglesia que les convenga. Vamos a hablar también de ese tema. De los hermanos que buscan iglesias que les conviene. A veces los cristianos buscan iglesias que les conviene egoístamente a ellos, pero se olvidan de buscar una iglesia que se someta a la palabra de Dios. Entonces, miren, dice acá, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, todas las iglesias del planeta Tierra, que son de diferentes religiones, si todas se someten a la Biblia, hermano, se acabarían las religiones, se acabarían las denominaciones. Si todas las religiones cristianas nos sometemos a la palabra de Dios, nos sometemos a la palabra de Dios, se acabarían las denominaciones, seríamos uno solo. Pero el problema es que hay veces algunas religiones no quieren someterse a la palabra de Dios, no quieren someterse a la escritura, por eso crean sus grupos y se separan. Entonces, mire, dice Cristo acá, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. En tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Está enfatizando, a los que me diste, yo los guardé. El Padre le dio a Cristo la iglesia, se lo regaló a Cristo, fue un regalo. O sea, la iglesia es propiedad de Jesucristo. Por ellos, hermano. Está clarísimo acá. Dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Ya? O sea, ninguno se perdió. Acá está también el tema de la seguridad de salvación. Jesucristo dice, la iglesia tú me la has regalado, y dice, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Seguridad de salvación. La salvación le pertenece a Dios. Solamente el hijo de... Dice que fue el hijo de Dios que después se convirtió en hijo de perdición. No, Judas siempre fue hijo de perdición. Judas nunca se convirtió a Cristo. Judas jamás fue hijo de Dios. El Señor Jesús, antes de ser crucificado, antes que Judas lo traicione, el Señor Jesús dijo, yo les escogí a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo. O sea, Jesús ya sabía que Judas nunca fue hijo de Dios y Judas siempre fue diablo. Lo dice la Escritura. Por ellos, hermanos. Entonces, ninguno se perdió. Ningún hijo de Dios se va a perder porque somos un regalo de Cristo. Y dice, Padre, guárdalo. Y Dios, hermano, ¿nos guarda o no nos guarda? Dios nos guarda para que la salvación sea de Él. Gloria a Dios, hermano. Entonces, miren, acá estamos viendo que los creyentes, las ovejas, le pertenecemos a Cristo. No le pertenecemos a un pastor, no le pertenecemos a una religión. ¿Cuál es el problema que hay ahora? El problema que hay ahora es que los pastores se han tomado la atribución, el derecho, que no les compete. ¿Ya? Dios es el dueño de las ovejas. Él es el dueño de las ovejas. A Él le pertenece la iglesia. Pero ahora los pastores dicen, tú te convertiste acá, tú estás viniendo acá, tú te has bautizado acá, entonces tú me perteneces, tú eres mi propiedad. No lo dicen así, pero te dan a entender. Dice, tú has congregado acá, te convertiste acá, te bautizaste acá, por lo tanto, tú tienes que quedarte acá. Yo soy ahora tu papá espiritual. Ellos dicen eso. Yo soy tu papá espiritual. ¿Ya? Yo te he engendrado espiritualmente. Tú eres mi hijo espiritual. Ahí sacan la doctrina de la paternidad espiritual, que es una obra del diablo. Mire, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros hemos sido engendrados por la palabra de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Dice que nosotros los cristianos hemos sido engendrados por la palabra de Dios. Y Dios nos dio la autoridad, el poder, el título de ser llamados hijos del pastor. ¿Hijos del pastor? Hijos de Dios. Hemos sido engendrados por la palabra. Y somos hijos de Dios. Pero ahora los pastores dicen, no. Yo te he predicado a ti. Yo te conocí a ti borracho, fumón, te conocí drogadito, adúltero. ¿Ya? ¿Te acuerdas o no? Yo te prediqué y te convertiste. Yo soy tu papá espiritual. ¿Ya?
Entonces, tiene que respetarme, tiene que decirme papá. Y yo he escuchado a muchos pastores por internet famosos que dicen, yo soy papá, yo soy su papá, yo soy el papá acá. ¿Ya? Dios que dijo, no le digas padre a nadie. En el sentido de que sea el dueño de tu vida, espiritualmente hablando, o sea, que te ha salvado. Tu papá biológico, dile papá. Pero tu papá espiritual, el que te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, no es el pastor. Por favor, dejen de mentir y engañar. No es el pastor, es Dios. Él, por su palabra, nos engendró por el Espíritu Santo y Él nos dio el título de ser llamados hijos de Dios. Pero ahora, como la iglesia lamentablemente no estudia la Biblia y ven al pastor como un Dios, endiosan al pastor, endiosan al líder religioso, y el líder religioso, él se autoexalta, dice, yo acá soy el ungido de Jehová, yo soy el, y siempre van repitiendo, acá hay profeta de Jehová, acá hay el ungido de Jehová, o sea, se autoexalta y la gente dice, oh, de verdad él es ungido. Y después dice, Dios me ha dicho, hermanos, Dios me ha dicho. Eso que digan Dios me ha dicho, hermano, deséchenlo. Esos pastores que dicen Dios me ha dicho, esos son falsos. El pastor tiene que decir, la Biblia dice, la Escritura dice. El apóstol Pablo dice a Timoteo, dice, tienes que estudiar la Biblia, ejercítate en la lectura y preséntate ante Dios como obrero aprobado que traza bien, ¿qué cosa? La palabra. Eso es doctrina bíblica. Yo conozco pastores que dicen, yo no soy de mucho estudiar porque la letra mata, son ignorantes, no saben ni lo que hacen. Yo me pongo a orar y me paro acá y lo que Dios me ponga en la boca, lo lanzo. Es una ignorancia, una herejía, eso es antibíblico. Entonces, estos son los que dicen, ustedes son mis ovejas, ustedes son mis hijos espirituales y no se pueden ir de acá, porque si no ustedes estarían en rebeldía. Y sacan eso de que Satanás se rebeló en el cielo y el primer pecado, dicen ellos, fue la rebeldía, la rebelión. Entonces, hermanos, si usted se va de acá, usted es igual que Satanás, un rebelde. Y usted es un divisionista. Usted está dividiendo esta obra santa, sacra, santa, santa, santa. Entonces usted es un divisionista como Satanás. Usted es un rebelde como Satanás. Y el demonio se le va a meter. O ya se le metió, dicen ellos. Pues usted tiene que estar acá. Y dicen ellos, tiene que haber orden. Usted no puede estar yendo a otra iglesia. Tiene que haber órdenes. Correcto, tiene que haber orden. Pero no tiene que ver qué cosa, mentira, engaño y abuso. Eso no tiene que haber. Entonces los hermanos están ahí temblando porque tienen miedo de ser diablos, divisionistas y que se le mete el diablo. O sea, ya los tienen ya, ¿qué cosa? Los tienen ya, hermano, coaccionados, sugestionados, ya los tienen ya manipulados. No, si me voy se me mete Satanás. ¿Ya? Entonces dicen, por eso ustedes tienen que estar bajo mi paraguas espiritual. Y sacan esa doctrina diabólica del paraguas espiritual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo soy el pastor y yo oro por ustedes, como dice la Biblia, y agarran un texto, lo manipulan, lo sacan de contexto y le dan la interpretación que a él le conviene y le gusta. Dice la Biblia que los pastores velan por vuestras almas. ¿Correcto? Los pastores velan por vuestras almas. Entonces, como yo soy su papá espiritual, yo oro por ustedes. Oro por ustedes para que ustedes les vaya bien. Si ustedes se van de mi iglesia, ustedes se van en pecado, entonces pierden mi paraguas espiritual, porque yo tengo una unción especial, es una unción que cae del cielo, es especial, eso es mentira y engaño también. Y mi unción los cubre a todos ustedes. Correcto, dicen ellos, su mentira. Pero si tú te vas de acá, pierdes mi paraguas. Y cuando tú te vas sin protección. Y Satanás te va a destruir. Se te va a morir tu marido. El carro va a atropellar a tu hijo. O a ti te va a agarrar tumores y te lanzan maldiciones así.
porque has perdido mi protección, el paraguas espiritual. Miren, hermano, tantos disparates que enseñan. A mí también me han dicho. A mí me han dicho. ¿Y quién es tu paraguas? ¿Paraguas? No, yo no tengo paraguas, todavía no llueve. No. O sea, ¿quién te cubre a ti? A mí me cubre Dios. No, pero ¿quién es tu líder a ti? Mi líder es Dios y la palabra de Dios. No, pero tú tienes que tener a alguien encima para que te dé su cobertura. ¿Se da cuenta? Esa enseñanza está que corre, hermano. Está que corre. Yo le digo, ya, libro, capítulo y versículo que diga lo que tú estás diciendo en la Biblia. No existe paraguas. No hay, no existe. Ese es un invento para engañar, para mentir. Entonces, ¿qué hacen con todo esto? Lo que hacen es meter miedo a los hermanos para que no se vayan, para que se queden ahí, temblando y viendo a su líder como un Dios, porque él habla con Dios, ¿eh? Mi pastor habla con Dios, dice que tiene una conexión directa con Dios. ¿Ya? No, él es el siervo de Dios. No, él habla con Diosito. Entonces la iglesia ya está pues manipulada, ya está, hermano, sugestionada. ¿Y después qué hacen? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿De que nadie se vaya? Dice la Biblia, hará mercadería de ustedes. Es la plata. El fin es el negocio, porque el pastor dice, si se va una oveja, se va el diezmo. Si gana 1.000 soles, tiene que darme 100 soles mensuales. Si gana 2.000 soles, tiene que darme 2.000 soles mensuales. Si se va uno, pierdo 200 soles. Y eso le duele al lobo rapaz. Al lobo rapaz le duele perder un diezmo. Porque para eso vive. Porque es asalariado. Toda esta doctrina mentirosa es por plata y la iglesia lamentablemente no se da cuenta. A ellos no les importa que usted escuche la verdad. A ellos no les interesa que usted conozca la sana doctrina. No les importa su plata, su billetera, su dinero. Y eso Jesucristo ya lo dijo. Vayamos a San Juan capítulo 10, verso 8, 9. Ahí nomás yo lo leo, escuche la palabra. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesucristo, hermano, es la puerta, no es el pastor. El pastor no te ha salvado. Por más que te haya predicado la palabra de Dios, el pastor no te ha salvado. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios, hermano. Mire, yo soy el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor, ¿correcto? Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, aquí están ellos. Aquí están los que dicen, si te vas, te cae la maldición. Si te vas, eres un rebelde. Te pareces al diablo, quieres hacer acá la rebelión. Estos asalariados son ellos. Dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado se escapa porque es asalariado y no le importan las ovejas. Más claro, ni el agua. Más claro, ni el agua. El asalariado no les importa las ovejas. No les interesa que usted conozca la sana doctrina, no. No les importa. Quieren plata. Hermanos, ustedes tienen que encargarse de pagar el alquiler, ¿ya? Esa es su responsabilidad. Y también ustedes tienen que encargarse de darme una mensualidad a mí, porque yo soy el ungido de Jehová. ¿Ya? A ver, hermano, fulano, ustedes se sentaron y hagan polladas, parrilladas, no sé. Ustedes tienen que pagar el alquiler y darme a mí mi mensualidad, porque yo soy el ungido de Jehová y la Biblia dice que ustedes tienen que obedecerme, dice la palabra, y sacan textos y lo acomodan a su criterio.
Y los pobres hermanos están que corren para parar el alquiler, están que corren para darle su pensión al pastor. El asalariado no le interesa llevar la carga, no le importa, porque es asalariado. No le interesa estudiar la Biblia. Él predica sueños, visiones, revelaciones. Dios me dijo, Dios me ha dicho. Te habla bonito, te trabaja el sentimiento, te cuenta historias, hermanos, acontecimientos desastrosos que le pasaron quizá a una persona y te hacen llorar. O te cuentan situaciones alegres y te hacen reír. No les importa que crezcas espiritualmente, no les interesa que tú madures, que tú seas un siervo de Dios, una sierva de Dios. No les importa, porque es asalariado. Esa es la verdad. Las ovejas son de Dios, no le pertenecen al pastor. Ahora, vayamos hermano, a 1 Pedro 5, yo lo leo, después usted lo busca, 1 Pedro 5:2, dice así. Dice la palabra de Dios: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Se lo dicen los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que está en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de grey. Por ellos, hermano. Miren, este es el trabajo que Dios le da al pastor. ¿Qué dice? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. El pastor tiene que apacentar la grey de Dios. Tiene, hermano, que darle, ¿qué cosa? El alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Tiene que cuidar a las ovejas. Tiene que estar, hermano, mirando a las ovejas. Aconsejando a los hermanos. ¿Correcto? Si están en peligro, si están en situaciones de peligro, entonces tiene que advertirles. El pastor tiene que estar, hermano, abocado ¿a qué? A cuidar la iglesia, alimentar la iglesia. Ese es el encargo de Dios que le ha dado al pastor para las ovejas. Dice acá, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no por plata, por dinero, como hemos dicho, sino con ánimo pronto. ¿Correcto? Con deseo, con vocación, porque ha sido llamado por Dios. Para el pastor no es un fastidio, hermano, pastorear la iglesia. Es su vida. Hay gente, hermano, que le gusta jugar del fútbol. Hay gente que el fútbol es su vida. Y todos los domingos juegan fútbol. Todos los sábados juegan fútbol. Todos los días juegan fútbol. ¿Ya? Les gusta el fútbol. A otros les gusta otra cosa. Al pastor, ¿qué le gusta? Pastorear la iglesia. Estudiar la palabra para darle, hermano, el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y es celoso con la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que dice la palabra. No por ganancia, no por plata, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No dice adueñándonos de la iglesia, teniendo señorío de los que están a nuestro cuidado. No. Sino, ¿qué cosa dice? Hermano, con ánimo pronto, como que tenemos que dar cuenta. O sea, el pastor no puede ser abusivo, no puede estar ejerciendo abuso de autoridad. Dice, sométanse a vuestros pastores porque ellos velan por vosotros. ¿Ha leído eso? Dice, ya hermano, usted tiene que someterse a mí. ¿Ya? Ustedes tienen que someterse, tienen que obedecer, porque la Biblia dice, sométanse a los pastores porque ellos velan por vuestras almas. Gloria a Dios, hermano. Que mi hermanos, Cristo vive para siempre. Hermano. Por eso usted tiene que obedecerme a mí calladito. ¿Ya? Todo lo que yo diga, usted lo tiene que hacer. Tiene que obedecer la palabra. Así ellos manipulan la palabra. Dios le ha dado un cheque blanco al pastor para que haga lo que le hagan en la iglesia. Mire, la oveja, los hermanos, tienen que someterse al pastor cuando la oveja ve que el pastor
se somete a la palabra de Dios, hermano. Claro. Si usted ve que ese pastor no se somete a la palabra de Dios, ¿usted se va a someter a ese pastor? A ese pastor alemán será, pero pastor de Dios no es. Claro, para que usted se someta a un pastor, usted tiene que ver que ese pastor tiene que someterse a la palabra. Si ese pastor no se somete a la palabra, no se somete, ese lobo rapaz es un falso mentiroso. Y no tenga miedo a las maldiciones que le lance, que pierdes mi cobertura, que eres estás con rebelión, el diablo te está atacando, la maldición te va a caer. No tenga miedo a esas palabras mentirosas y falsas. Primeramente el pastor tiene que tener requisitos. ¿Cuáles son los requisitos del pastor? Para que usted pueda diferenciar el lobo rapaz del pastor verdadero. Tiene que leer la Biblia, tiene que ver los requisitos. El pastor dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Ahí nomás, ¿cuántos falsos, hipócritas y mentirosos hay que desecharlos? Marido de una sola mujer. Irreprensible. Dice Dios en la Biblia, el hombre que cae en adulterio lleva una mancha que nunca le será quitada. Proverbios, capítulo 6. ¿Es palabra de Dios o no? Cuando el pastor cae en adulterio, no lo digo yo, lo dice Dios en la Biblia. Cuando el pastor cae en adulterio, lleva una mancha que jamás será quitada. Y ya será reprensible. Por eso, en Timoteo dice, para ser pastor, tiene que ser irreprensible y no tiene que llevar esa mancha que nunca le será quitada de haber caído en adulterio. Si un pastor que cae en adulterio está eliminado del pastorado, se arrepiente, Dios lo salva, es hijo de Dios. Pero ya no puede estar al frente de una iglesia porque lleva una mancha que jamás le será quitada. Y para el servicio del pastorado en una iglesia, Dios pone requisitos. ¿Lo leemos, hermano? La palabra no le gusta mucho. ¿Y cuántos hermanos que idolatran a su pastor caído me quieren cortar la cabeza a mí? ¿Qué se cree ese? No, yo me creo, yo estoy enseñando la palabra de Dios nada más. No te pelees conmigo, peleate con Dios, Él ha escrito esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que someternos a... ¿Quieres someterte al pastor? Primero mira que el pastor se someta a la palabra. ¿Puede predicar? Sí puede predicar. Que predique en los parques, en las calles, en las plazas, en el hospital, en la cárcel, que predique. Pero estar al frente de una iglesia, Dios dice, ya no. Y el apóstol Pablo dice, si yo caigo en pecado, sería yo eliminado del apostolado. El apóstol Pablo también dice, si yo caigo en un pecado asqueroso, siendo heraldo, sería eliminado. Y Pablo dice, yo no quiero ser eliminado del apostolado. ¿Se da cuenta? Es así, o sea, el ser pastor no es cualquier cosa. Usted no sabe cuánto Satanás quiere hacerme caer a mí en adulterio. ¿Cuánto el diablo quisiera que Héctor Rivera caiga en un asqueroso adulterio? Eso es lo que él quiere. Pero yo, hermano, yo me agarro de las uñas, de los dientes, a la palabra, a Dios. Que Dios, hermano, ponga temor, terror, espanto, respeto, reverencia a Él, primeramente. Para no perder esta bendición. Y el pastor, hermano, no es pastor porque tiene iglesia grande, chiquita, mediana o pequeña. Eso no interesa. El pastor ha sido llamado para servir a Dios, aunque sea a una oveja. Que entre al reino de los cielos. Que sea una que entre al reino de los cielos. Cumplir mi función. Gloria a Dios, hermano. Pero se mete una competencia. ¿Quién tiene la iglesia más grande? Mi iglesia hay 100, en mi iglesia hay 500, en mi iglesia hay 1000. Y nadie es salvo, de pocos salvos, y el pastor es salvo. No, hermano, no estamos en competencia. Queremos enseñar que la palabra de la obra, al menos en una vida, en 2 vidas, pero que entren al reino de los cielos. Gloria a Dios, hermano. Entonces, no es
estar queriendo tener una iglesia grande. Ese es el problema. El pastor no quiere que se le vaya a nadie porque quiere tener iglesias grandes. Mira, hermano, desde que yo soy pastor hace años, muchos hermanos han ido de las iglesias donde yo he estado. Ahí está mi esposa, es testigo. Y sí, me ha dolido que se vaya. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Lo voy a amarrar en la silla? ¿Lo voy a encadenar? ¿Lo voy a secuestrar? ¿Le voy a decir, maldito eres si te vas? Hermano, me duele que te vayas en verdad. ¿A dónde vas a ir primeramente? ¿No te vas a ir un testigo de Jehová o un mormón, por favor? No, no, pastor, voy a ir a una iglesia cristiana también, que creen que Jesús es Dios, la salvación por gracia. Y voy a irme para allá. Bueno, hermano, me da pena, me da tristeza, pero vaya, congrega y sirve a Dios. Y el día que te encuentre, quiero verte congregando en esa iglesia. Porque no quisiera que te vayas y después te vayas al mundo. Vaya, pero sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios. Eso es lo que tiene que decir el pastor. No, maldito eres si te vas, pierdes mi cobertura, eres un divisionista, la maldición te va a caer. Todos los que se van de acá es porque están caídos. Todos los que se van de acá están caídos. Eso es lo que dicen ellos. Ese espíritu no es de Cristo. Ese espíritu no es de Dios, hermano. De acá también se han ido. ¿Yo qué cosa? ¿Lo estoy maldiciéndolos? No, hermano. Que crezcan. Yo no quiero que se vayan. Pero si quieren ir, hermano, no los podemos amarrar. Mucho menos maldecir. La obra es de Dios. Somos colaboradores nomás. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ustedes están peleándose por quién es mejor. ¿Quién es mejor? ¿Pablo? ¿Apolos? ¿Pedro? Gloria a Dios, hermano. ¿Quién vive de él? ¿Quién es mayor? ¿Pablo? ¿Apolos? ¿Pedro? Y Pablo dice, nosotros somos servidores de Dios nada más. ¿Quién es Pablo? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Él no decía, yo soy el ungido, yo. No. ¿Quiénes somos? Somos servidores de Dios nada más. La iglesia es de Dios. Ustedes son labranza de Dios. Nosotros predicamos la palabra que Dios ha dejado. ¿Y el crecimiento quién lo da? ¿Apolos, Pedro, Pablo? No, el crecimiento lo da Dios. Por la palabra que enseñamos. Pero si te enseñan sueños, visiones, Dios me ha dicho, ¿qué vas a crecer, hermano? ¿Qué vas a crecer ahí? Entonces el apóstol Pablo dice, nosotros no somos nada. Somos servidores de Dios. Ustedes son labranza de Dios. Ustedes le pertenecen a Dios. Y el deber de ustedes es someterse a la palabra. Gloria a Dios, hermano. Eso lo dice claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios. Estamos desenmascarando esos falsos pastores y falsas religiones que dicen, si te vas acá, diablo eres. Todos los que se van de esta religión es porque han caído en adulterio, han robado y lanzan maldiciones así, hermano. No tienen temor de Dios, miedo de Dios, hermano, de estar diciendo diablo a un hijo de Dios. Porque eso es blasfemar, hermano, el Espíritu Santo. Un hermano que tiene el Espíritu Santo, que es hijo de Dios, le va a decir endemoniado. Eso es falta de respeto. Hermano, hay que tener mucho cuidado. O sea, no dudamos que hay pastores adúlteros, no dudamos que hay pastores que han tenido adulterio, no dudamos que hay pastores que se han metido a robar y no dudamos que los han votado, pero que no digan todos. Ese es el problema. Meten a todos en un saco y ellos quedan como los más santos, exigentes, rigurosos. Eso es fariseísmo moderno, orgullo espiritual. ¿Habrá una religión única en la tierra? No, hermano. No hay ninguna religión que es única. Jesucristo no vino a fundar religiones. Él vino a dejar su palabra. Su palabra. El que dice que me ama, obedecerá a mi palabra. Así de fácil. Entonces, mire, cuando un creyente se va de una iglesia, el pastor tiene que estar tranquilo. A no ser que se vaya pues a un testigo de Jehová, un mormón, es otra cosa.
Tiene que aconsejarle que sea fiel a Dios, que no ponga sus ojos en el hombre, en la religión, sino en la palabra, y que siga para adelante. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que tiene que hacer. Y si la oveja sale de una iglesia y después lo atacan y le dicen que es divisionista, es rebelde como Satanás, es maldito, y si esta oveja sufre ataques porque los atacan, ¿qué tiene que hacer la oveja? Tiene que ignorar todo eso y tiene que creer lo que dice la palabra de Dios. Porque el Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios, hermano, jamás se le puede meter un demonio. Eso tienen que saber ustedes. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, usted es hijo de Dios, no puede entrar un demonio en su cuerpo, porque en el mismo cuerpo no puede habitar el Espíritu Santo y un demonio en la vida. No le crees, son mentirosos. Que Satanás te va a destruir. No. Satanás no tiene poder sobre nosotros. Satanás no tiene poder sobre usted. Dios tiene poder sobre usted y Satanás se somete a Dios. Dios soberanamente permite las pruebas. Satanás no hace lo que le da la gana. Entonces no le crean a esos mentirosos que dicen, Satanás te va a destruir. No. Satanás pide permiso. Es más sujeto que estos pastores. Los falsos. ¿No? Hay que tener miedo a sus amenazas, hermano. A mí también me han dicho, ¿no? Que maldito, divisionista y tantas cosas. A la final, hermano, todas las religiones que tenemos ahora han salido de otras religiones. Han salido de otras religiones. La Iglesia de Asambleas de Dios salió de los reformadores. Movimiento Misionero Mundial salió de Asambleas de Dios. Agua Viva, Dios es Amor, hermano, Agua Viva, otras iglesias, Alianza Cristiana de Misioneros, o sea, todas han salido de otras. Nadie puede decir, yo soy el único, yo tengo un contrato con Dios privado y soy el único. Eso es mentira. Entonces, es falso decir, me roban las ovejas. No, pastor, no te roban las ovejas. Las ovejas no son tuyas. ¿Tú has muerto por tu oveja? ¿Tú has derramado tu sangre por esa oveja? ¿Qué dice la Biblia? Comprado por sangre hemos sido, por la sangre preciosa de Cristo. ¿Quién nos compró, el pastor o Cristo? ¿Quién derramó su sangre? ¿El pastor o Cristo? Cristo derramó su sangre. El pastor te ha sellado porque dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de redención. O sea, estamos asegurados, estamos sellados, estamos asegurados para el día de redención. El Espíritu Santo te ha sellado para salvación. Seguridad de salvación. O a ti el pastor te ha sellado su apellido. Pastor Lobo Rapaz. ¿Se selló? A ver, dice a tu padre que tienes un sello. No, hermano. No tenemos el sello del líder humano. Tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que creer esta palabra. Tiene que ser libre ya del yugo de los falsos lobos. Esto que humillan, que atropellan, que hacen mercadería. Un hermano me dice, pastor, es cierto, el pastor que yo tengo siempre es déspota, nos humilla, nos grita, nos gritonea, ¿ya? Siempre está así, reprendiendo y gritando. Y él dice que él reconoce que tiene cierto leve defecto y que eso es voluntad de Dios, Dios lo permite para tratar con ustedes. Qué mentiroso, hermano. Ese sí se pasó de mentiroso. ¿Cómo se justifica? Yo los maltrato, los humillo, los atropello, salto en su encima, porque Dios está tratando con su vida. ¿Será eso verdad? No. Dice la Biblia que el pastor tiene que ser manso, humilde, hospedador, amoroso, apto para enseñar. O sea, el pastor, hermano, tiene que ser un hombre que exprese amor, respeto.
El respeto no se gana gritando los hermanos. El respeto se gana, ¿qué cosa? Trabajando bien para la obra de Dios. Si el pastor trabaja bien, los hermanos también se van a gozar. Yo me acuerdo que me dieron una obra nueva y todos eran nuevos, hermano. Eran como 8 o 10 personas que eran nuevos también. Y teníamos que pagar el alquiler igual que acá. Yo decía, Dios mío, si le digo a los hermanos que hagan actividades, ¿no? Son nuevos, de repente se van a sobrecargar y se van a ir. Yo no quiero ser pie de tropiezo para ellos. Yo solo voy a trabajar hasta que maduren y se afirmen. Yo solo trabajaba haciendo mi caldo de monte. Una olla, compraba maíz, toda la noche con leña, cocinaba mi caldo de monte. Toda la noche estaba echando leña, moviendo, picando. Al día siguiente, 5 de la mañana, sacaba mi carretilla y me iba al mercado de provincia y ahí solo vendía, despachaba mis platos a todos los puestos y después pasaba a recoger y a cobrar. ¿Y saben quiénes iban al mercado? Estos hermanitos. Y me veían a mí vendiendo el caldo de monte. Y ellos solos dijeron, pastor, queremos hablar con usted en el culto ya. Sí, hermano, ¿qué pasa? Pastor, nos hemos puesto de acuerdo para nosotros hacernos cargo de las actividades. Gloria a Dios. Y ellos se hicieron cargo y vendían más que yo, el doble, hermano. ¿Por qué? Porque tenían sus conocidos, sus amigos, sus vecinos, repartían y lo acababan rapidito. Y más ingresos. ¿Cómo fue eso? Fue por ejemplo. Dice, el pastor tiene que ser ejemplo. Solamente di el ejemplo y ellos, por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, porque todo es por el Espíritu Santo de Dios, ellos, hermanos, sintieron en su corazón trabajar. No es que estar gritando y maldiciendo, no, hermano. Conocemos pollada, acá yo no digo 10 cabezas, 10 pollos por cabeza, no digo. Otros sí dicen. No, lo que puedas. ¿Cuánto puedes? Uno. Ya, gloria a Dios. Será uno. Tú 5, ya, gloria a Dios. Tú 10, tú 3, gloria a Dios. Cada uno de acuerdo a sus posibilidades. No podemos, el pastor no puede ser tirano. Sino ser ejemplo de la grey. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, las ovejas le pertenecen a Dios. No es del pastor. Son de Dios. Son de Dios. En la vida cristiana, usted se va a encontrar, hermano, con diferentes casos de personas, de pastores, de creyentes. Ahora hay creyentes también, hermano, que paran saltando como sapitos de acá para allá. También los hay. En todo el mundo, no solamente acá en Lima. ¿Qué tiene que buscar una oveja? O sea, ¿cuál es el móvil que una oveja tiene que buscar para congregar? ¿Cuál es el móvil? La palabra de Dios, hermano. A ver cómo está el techo. Acá está picado. No me gusta. Techo picado no me gusta. No, me voy de otra iglesia. El piso no está pulido. Pasa nada. Me voy a otra iglesia. No hay batería, guitarra, no está la guitarra. Yo quiero guitarra eléctrica. El coro no está, pastor. No, hermano, no hay coro. Estamos orando para que Dios traiga un hermano como tú y nos ayude a cantar el coro. Acá no hay coro, me voy. ¿Ese es el móvil que tiene que tener un cristiano? ¿Un hijo de Dios? No. El cristiano no tiene que buscar comodidad, tiene que buscar la palabra, el alimento y servir a Dios, aunque sea en la punta del cerro, en una choza, pero ahí Dios quiere usar su vida. No es comodidad, hermano. Esos son los hermanos inmaduros. Acá no se siente nada. No se siente. No se siente. ¿Qué quiere sentir? No sé, una corriente. Mete la mano al enchufe, pues, siente corriente. ¿Quiere corriente? Mete la mano al enchufe.
¿Están buscando eso? No. Ama la palabra. Vive la palabra. Da buen testimonio. Sométete a la palabra. Gloria a Dios, hermano. Ahora, Dios le puede dar experiencias sobrenaturales a cualquiera. Acá también. ¿Usted puede tener alguna experiencia sobrenatural con Dios? Claro. Eso no depende de mí. Hay hermanos que me echan la culpa a mí. Dice, acá no siento nada por culpa del pastor. Yo que tengo la culpa, hermano. De repente tú no tienes fe, estás en pecado. O sea, el culto lo hace cada uno en particular. El que alaba a Dios de corazón, el que adora a Dios de corazón, ese va a sentir una experiencia espiritual de Dios también, si a Dios le place. ¿Le echan la culpa al pastor? ¿Le echan la culpa al hermano tal, a la hermana tal? No, es que la hermana no canta bien, por eso no baja el poder. No, el hermano no toca bien la batería, por eso el Espíritu Santo no se mueve. Le echan la culpa al pastor, al hermano, al instrumento. Hermano, el que sienta usted una experiencia sobrenatural no depende del pastor, de las paredes, del parlante. Eso es de Dios. Dios se lo dará al que él entiende dárselo y punto, se acabó. El cristiano inmaduro busca esas cosas. Para buscando eso. Y mire su testimonio, mire su vida cómo está. Un cristiano tiene que buscar la exposición de la escritura, hermano, como esté escrita, al pampa, al vido, y que esa palabra sea aplicada a su vida. La palabra de Dios es la base de nuestra fe. Gloria a Dios, hermano. Por eso yo, en el amor de Dios, le digo a los hermanos que me están escuchando, no tengan miedo de esas maldiciones, esas amenazas. Y le digo a esos pastores también, que se arrepientan de esa actitud, porque eso no agrada a Dios. Y tienen que arrepentirse de esa actitud. Bendito sea el nombre de Jesús. Nadie roba las ovejas de nadie. Las ovejas son de Dios. Gloria a Dios, hermano. Ponemos de pie. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabados a Cristo. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, por esas vidas, esas ovejas que tienen miedo de salirse de una iglesia falsa, donde le sacan la plata, donde el líder es abusivo, donde hay cosas raras que no cualifican con la Biblia. Quieren irse, pero el pastor le dice, si te vas, eres maldito, tienes espíritu de rebelión. Señor, yo te pido por esas ovejas, pon paz en su corazón, dales testimonio que todo eso es mentira, falso, y que salgan de esas iglesias falsas y busquen una iglesia que amen tu palabra, que respeten tu palabra y puedan crecer y servirte, oh Dios. Y estos líderes falsos, repréndelos, Dios mío, que se arrepientan de verdad y que sean salvos también. Pon tu mano, Dios. La iglesia es tuya, Señor. La iglesia te pertenece a ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.